Gloria sea al Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, que les dice bienvenidos a una predicación más. Vamos a pasar a nuestra lectura bíblica con la que empezamos, y esta se encuentra aquí en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 15 a 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Padre, en el nombre de Cristo, pongo en tus manos mi mente, mi vida, mi corazón, Señor. Toca mis labios, Señor, con tu santa brasa ardiente, Señor, y que de ellos no salga más que la palabra que me diste para tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amados hermanos, primero que nada, feliz año nuevo a cada uno de ustedes que pues no los había visto, no había sabido nada de ustedes. Subimos dos videos, uno más pequeño que el otro, a nuestro canal de YouTube. Pero, mis hermanos, tuvimos muchos problemas con el video en sí, con la cámara, y tuvimos, parece ser que un virus que atacó la computadora. En fin, pero aquí estamos otra vez. Amén. Y lo hacemos con todo nuestro corazón, ustedes lo saben, para la honra y la gloria de Dios. Vamos a retomar la lectura, mis hermanos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miremos, hemos predicado antes 2 o 3 ocasiones sobre este tema, pero hay algo, mis hermanos, que me preocupa bastante. Y me hice el plan al comenzar este año, lo recibimos allá en la iglesia, nuestra iglesia, y que fue, pues, tratar de predicar lo más conciso posible y tratar de disipar las dudas o los malos entendidos que hay en el pueblo cristiano, ya que hay mucha gente que predica la doctrina un tanto torcida o corrompida o chueca, como usted le guste más, pero no están predicando la verdad. Y digo esto porque estaba yo viendo un video en YouTube de un hermano o unos hermanos que tienen una compañía editorial en California y sacan muchos trataditos acerca de la palabra del Señor, muy útiles, honestamente, muy útiles para la evangelización. Pero el problema es mis hermanos, que me estaba dando cuenta, o sea, estaba notando yo en ellos que están predicando y están enseñando que el pueblo de Dios no va a ser arrebatado, no va a ser llevado al cielo, ¿verdad?, antes de la gran tribulación, sino después. Y eso, mis hermanos, es un error que no debe ser. ¿Por qué? Porque siempre hemos enseñado la verdad. Siempre hemos enseñado la bendita y santa palabra del Señor. O sea, lo que está en la Biblia. No le quitamos y no le ponemos. Porque dice la palabra del Señor que maldito aquel que una jota o una tilde de esta palabra
le cambie. Allá en Apocalipsis dice que el que le quite o le borre a la palabra, su nombre será borrado del libro de la vida. Y nosotros no queremos eso, por supuesto. Pero, decíamos hace un momento, el pueblo de Dios está siendo mal enseñado. Y ese es un problema gravísimo, mis hermanos, gravísimo. Entonces, tenemos que aclarar las dudas que hay en el pueblo del Señor. De acuerdo a la palabra de Dios, Cristo Jesús va a venir en cualquier momento. Ya todo está cumplido. Y va a venir y va a traer con él hasta las nubes a los muertos en Cristo. Y los cuerpos de ellos se van a levantar de las tumbas. Y dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que hemos leído ahorita. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, aquí está hablando que los cuerpos de aquellos cristianos que están donde quiera que estén diseminados van a resucitar. Al unirse las almas, el espíritu que lo trae el Señor con él del cielo, y se van a levantar glorificados. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok. El primer argumento que usa este hermano, que les digo, tienen muy buen material para evangelizar, pero en este caso están muy equivocados. Dice aquí, en el versículo 16 del capítulo 4 que hemos leído, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el argumento de ellos es que dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dicen, porque los que creen en que la gran tribulación va a ser después del arrebatamiento, no toman en cuenta que todo el mundo va a saber cuando Cristo venga por su iglesia. Y eso no es cierto, mis hermanos. Esta voz de mando, esta voz de arcángel y esta trompeta de Dios solamente la van a oír los muertos en Cristo y usted y yo que ya hemos quedado vivos, si es que estamos vivos. Nada más. Nada más. Los perdidos, aquellos que creían que eran cristianos, pero nada más eran cristinos, o como usted le quiera llamar, ellos no van a escuchar este tremendo ruido que es, ¿verdad? La voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. No lo van a oír, nomás nosotros. Nomás nosotros. Entonces, por lo pronto ya ahí el primer argumento que ellos tienen cae por su propio peso. Vamos a seguir aquí a Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. Amén. 24. Dice la palabra del Señor. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí el segundo argumento que ellos tienen es que dicen que después de la gran tribulación, Juan vio a los santos de Dios en el cielo, sentados en tronos. Pero no toman en cuenta lo que sigue aquí, mis hermanos. Dice, y vi las almas de los decapitados. O sea, en la gran tribulación, mis hermanos, esos decapitados, de acuerdo a la palabra, y si usted se recuerda las predicaciones que hemos estado subiendo a nuestro canal, esos decapitados van a ser, más que nada, los 144,000
sellados, los 144,000 santos de Dios, que son hebreos. Todos ellos son hebreos, son santos, pero son santos de acuerdo al Antiguo Testamento. Y ellos se van a quedar porque no reconocieron a Cristo Jesús como su Mesías. Y van a recibir a este que se va a manifestar inmediatamente después de que seamos ascendidos al cielo. Y ellos lo van a recibir como Mesías. Va a estar reinando sobre ellos 3 años y medio. E inmediatamente después se va a dar a conocer como lo que es el anticristo. Amén. Entonces, pero para esto van a haber 2 testigos que vienen del cielo predicando la palabra de Dios, más que nada a los hebreos, a los israelitas, comenzando en Jerusalén y gran parte del planeta Tierra. Entonces, debido a esa predicación, esos 144,000, 12,000 de cada tribu, ya dijimos, van a aceptar a Cristo como su Salvador, reconociendo que estaban equivocados y que este que está ahí sentado en el templo, en el nuevo templo que se va a erigir, el tercer templo, no es otra cosa más que el anticristo. Amén. Entonces ese argumento tampoco tiene peso, y sin embargo lo siguen esgrimiendo y siguen engañando a la gente. Amén. Luego, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 54. 15, 54, mis hermanos, aquí la tenemos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, cuando dice que en el versículo 52, repite Pablo lo que dijo allá en la segunda de Tesalonicenses, cuando dijo: en un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, vemos pues aquí, mis hermanos, que la venida del Señor, Él mismo lo dijo, se va a dar como ladrón en la noche. Se va a dar de repente, y se va a dar en secreto para todo el mundo, pero no para nosotros. Amén. Vamos a seguir leyendo Juan 14, versículo 2 y 3. Aquí en el Evangelio según Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, versículo 1. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que el Señor Jesús prometió volver por su iglesia, por nosotros, por usted y por mí. Amén. ¿A dónde? A la casa de nuestro Padre Celestial, al cielo. Allá donde hay muchas moradas, dice la palabra, hay muchas casas, muchas habitaciones, en fin. Pero, una vez más, los argumentos, mis hermanos, que estos hermanos que amamos, por supuesto, están esgrimiendo, están malinformando a la gente y están desviando la fe de muchos. Amén. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí tenemos que resaltar
esta última oración que dice que nos libra de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? Es la gran tribulación. Amén. De eso nos va a librar el Señor con el arrebatamiento de la iglesia, con el gran acontecimiento que estamos esperando nosotros. Él nos va a librar de eso. O sea que estos hermanos no toman en cuenta todos estos versículos que estamos leyendo. Pero el Señor, de acuerdo a su palabra, Él va a venir por usted y por mí. Amén. Ya sea que, dijo Pablo, vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces Él nos va a llevar a su presencia. Yo creo, sinceramente se los digo, mis hermanos, porque ya todo está cumplido, que en cualquier momento Cristo Jesús viene por nosotros. En cualquier momento. Entonces tenemos que estar listos. Amén. En Apocalipsis 3:10, vamos a ver aquí el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, una vez más está repitiendo nuestro Señor Jesús a través de el apóstol Juan aquí en Apocalipsis que aquellos que han guardado la palabra con paciencia, ¿sí?, Él nos va a guardar, o sea, nos va a liberar, nos va a llevar antes de que empiece la gran tribulación. Y la tribulación o la gran tribulación, como hay gente que divide 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Yo creo que es todo gran tribulación. Pero bueno, ¿verdad? Esa es la hora de la prueba. ¿Cuándo va a empezar? Inmediatamente después de que nos vayamos. Porque la partida del mundo cristiano de este planeta va a crear un caos, va a crear un escándalo tremendo. Y en medio de ese caos, que va a ser un caos político, un caos económico, un caos social, va a surgir el anticristo como la supuesta solución a todos los males de la humanidad. Amén. Entonces, vamos hacia adelante, mis hermanos. Aquí en la primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 3:3. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Sí? Y, perdón, es 3:13. Estaba leyendo mal. Aquí está. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí lo que decíamos hace un momento. Aquellos que murieron antes que nosotros, y estoy hablando de nuestros hermanos en Cristo, nuestros padres, nuestros abuelos, o en fin, los que hayan partido antes que nosotros, su cuerpo está, o sus cenizas están diseminadas en cementerios, o mausoleos, o criptas, o muchos de ellos en el desierto, en el mar, en fin, en todas partes. Pero eso es nada más los cuerpos, el cuerpo físico. Pero las almas, los espíritus del Señor los va a traer con Él. Aquí lo dice la palabra del Señor. Amén. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, Él los trae en el cielo
El Espíritu Santo levanta a todos los muertos y aún las moléculas, donde quiera que estén, van a volver a formar el cuerpo de aquel cristiano que murió ahí o que lo echaron ahí, y se va a unir con el alma que trae el Señor del cielo. Y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, vamos a ser glorificados y nos vamos a juntar con nuestro Señor Jesús y nuestros hermanos en las nubes, y Él nos va a llevar al cielo. Amén. Entonces, como decía hace un momento, mis hermanos, es necesario que nosotros tomemos en cuenta toda la palabra del Señor, no un verso sin conexión o un texto sin contexto. No. Todo lo que es la palabra del Señor. Amén. Aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos aquí adelantito, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén. 2, 7 y 8. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que estábamos diciendo hace un momento? Que inmediatamente después se va a manifestar este individuo que, según la palabra, va a ser un hombre sumamente carismático, y entendemos, así lo entienden pues muchos expertos en la palabra, que es un hombre entre los 20 y los 40 años de edad, hablando todos los idiomas grandes del mundo, un experto en política, un experto en todas las áreas, sumamente rico, ¿sí? Con un carisma tremendo. Y yo creo, por lo que hemos visto en la palabra, yo creo, y lo que hemos visto a través de estos años, y sobre todo el último año y algo, ¿sí?, que va a surgir del seno del Vaticano, perdón, de las Naciones Unidas, y por supuesto apoyado por el Vaticano, que, otra vez, esto yo lo creo de acuerdo a la palabra, que el falso profeta, el que va a venir dándole publicidad, sale, pues es uno de los papas, va a salir del Vaticano. Entonces, cuando este individuo venga, va a venir con gran poder, va a venir haciendo milagros, haciendo maravillas mentirosas. Amén. Señales y prodigios mentirosos. Y tanto así, tan buen político va a ser, o ya lo es, pero no se ha manifestado, que ahora sí, va a establecer la paz, una paz mentirosa entre árabes e israelitas. ¿Sí? Y van los árabes a permitir que sea destruido el templo, ¿verdad?, que tienen ellos ahí, sobre lo que fue el segundo templo, el templo de Salomón. O sea, la mezquita de Omar está ahí. Y es uno de los lugares más sagrados de los musulmanes. Si usted va y le quita una piedra, lo matan inmediatamente. Pues el anticristo va a ir a tumbarlo. Y el templo, el tercer templo que ya tienen listo los judíos, va a ser levantado en 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque ahí van a adorar ellos a ese Mesías que están esperando, al anticristo. Pero, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor, aquí leímos en el versículo 7 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya anda trabajando por ahí.
pero no ha descubierto todavía. O sea, están trabajando los malos espíritus, ¿verdad? Sembrando confusión en el mundo y sobre todo en el mundo cristiano, ¿verdad? La apostasía ya está en pleno vuelo en todo el mundo, no nada más en los Estados Unidos de Norteamérica o en Latinoamérica, no, está en todo el mundo. Pero dice aquí, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es quien lo detiene? El Espíritu Santo de Dios. Él está aquí, ahorita, con nosotros. Porque fue la promesa que Cristo Jesús le hizo a su iglesia. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les mandaré otro consolador. ¿Verdad? Entonces, nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos, los apóstoles y los seguidores del Señor Jesús, se juntaron allí en Jerusalén y se fueron a un segundo piso de un edificio o de una casa, le llaman el aposento alto, eran 120 y estaban orando, esperando lo que el Señor Jesús les había prometido, el Consolador, el Espíritu Santo. Y bajó sobre ellos, dice que la tierra tembló y se establecieron como llamas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos y hablaban en otras lenguas. ¿Aló? Para aquellos que dicen que las lenguas ya no sirven, aunque ya no existen. Y desde entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el vehículo, Él es el poder que va a levantar a los muertos. Él es por decirlo así, el vehículo, el medio que nos va a llevar a nosotros, nos va a transformar a nosotros los vivos hasta reunirnos con Cristo Jesús en las nubes. Y se va a ir con nosotros. Entonces, como ya no va a haber, de acuerdo a lo que acabamos de leer, aquí en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y del versículo 7, del 6 en delante, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como en el momento en que se da el arrebatamiento de la iglesia, se va el pueblo de Dios y con él se va el Espíritu Santo, entonces le queda el campo vacío al anticristo. Y aquí es donde va a trabajar. El problema está en que aquellos hermanos que estaban predicando que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pues yo creo que ellos sí se van a quedar. ¿Sí? Porque vemos enormes iglesias, lo que llaman en inglés los mega churches, llenas, 40,000 personas o más, llenas en cada servicio de gente, pero vacías de Cristo Jesús. Y eso es lo terrible, mis hermanos. Y no digo que todos, pero la gran mayoría de esos que se dicen cristianos se van a quedar. Y como los 144,000, para poder alcanzar salvación, van a tener que negarse a la marca en la mano o en la frente del 666, la marca del anticristo. Por esa razón les van a cortar el cuello, los van a decapitar. Pero se van al cielo, se van con el Señor. Pero ya la salvación no va a ser gratis. Ahorita es gratis, o sea, por gracia. Somos salvos por gracia. Pero esa gracia se va a acabar. Amén. Entonces, vemos pues, mis hermanos, que aquí, en esta carta que le manda Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ¿verdad? Y el versículos 3 y 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, mis hermanos, decíamos hace
un segundito, unos momentitos, ya está en el planeta Tierra. Amén. Y el hombre de pecado ya está manifestando su poder a través del planeta. ¿O por qué creen que ha surgido todos estos movimientos del LGBT y quién sabe qué tantas otras letras? El empoderamiento femenino y su libertad para asesinar niños dentro del vientre materno. Eso, el aborto no es más que un asesinato. Todas esas cosas. El país más grande del mundo, hace un año, cayó en manos de los servidores de Satanás. Esto es duro, mis hermanos, pero tenemos que entenderlo. Esta gente que está en la Casa Blanca no son cristianos. No son cristianos. No quieren nada con Dios ni con los mandamientos de nuestro Dios escritos aquí en la palabra del Señor. Entonces, si eso es el país más poderoso del planeta Tierra, ¿qué será con los chiquitos? Y mis hermanos, como les decía hace un momento, hay mucha mal información en los medios electrónicos, en las, como le llaman, las páginas sociales o como sea, en el YouTube, en el Facebook y todo eso. Mucha información errónea. Pero, mis hermanos, cuando usted vea un video o oiga en el radio enseñanzas, corrobórela con la Biblia, que es la palabra del Señor. Este libro santo que tengo aquí en la mano es la Biblia Reina Valera del 60. Amén. Y si usted no lee español, lee inglés, pues le recomiendo la Biblia King James, no la nueva King James, o nueva versión internacional de King James, no, la King James. Pero si usted es pues nada más hispanoparlante o lee mejor en español, lea esta palabra, lea la Biblia. No se vaya con la finta, no se vaya a comer el elefante y a colar el mosquito. No les crea. Lamentablemente, yo creo que Dios los ama, pero la manera como están trabajando no es correcta, porque están enseñando una falsedad. Amén. Quiero pedirles, si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen preguntas, por favor, pónganos ahí en el canal de YouTube. También les pido, en el nombre de Cristo, que nos den un like, un me gusta, del dedito gordo hacia arriba, y se suscriban. De esa manera, mis hermanos, cada vez que subamos una nueva predicación o un nuevo estudio de la palabra, inmediatamente va a llegar a su laptop, a su teléfono inteligente, en fin, a su computadora, y ya va usted a tomar de primera mano lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Y si Dios, nuestro Dios, nos ha dado por gracia esta palabra, se la estamos dando a usted igual, por gracia. No pedimos ofrendas. Nosotros no vendemos nada. ¿Sí? Que les habla ya, y mi esposa, ya estamos retirados, ¿verdad? Vivimos de una pensioncita que nos da, ¿verdad?, la compañía donde trabajábamos. Y entonces ese problema pues está resuelto. Aparte de ello, nuestros hijos pues nos ayudan algo, ¿verdad? Y Dios bendiga a los hijos hermosos que Dios nos dio. Nomás tenemos 3, pero ya tenemos 5 nietos y una bisnieta. Entonces, mis hermanos, pónganos un like, suscríbase a nuestro canal, comparta con alguien más. Amén. Y de esa manera estarán juntos con nosotros, estarán predicando. Cuando estemos predicando, ustedes han visto los videos. Y si no los han visto, les recomiendo suscríbanse para que los vea todos, detrás hacia adelante.
Cuando estamos predicando en las iglesias, pues ahí estamos grabando y lo pasamos directo al YouTube. También les quiero participar. Hace poquito más de un mes comenzamos un nuevo canal en YouTube que se llama Del campo a la ciudad y de la ciudad al campo. Tips y consejos prácticos para la vida diaria, sí, así como se oye. Del campo a la ciudad y de la ciudad al campo es el título. Y luego el subtítulo es Tips y consejos prácticos para la vida diaria. Allí damos consejos de cómo reparar cosas, y en este caso los primeros dos fueron de cómo elaborar la plata coloidal, que es una gran ayuda para, en este caso, del virus ese que anda. Y pues vamos a estar también compartiendo recetas de cocina, manera de cómo trabajar con las plantas, con los árboles en el rancho. Yo nací en un rancho, o me crié en un rancho. Cómo sacrificar animales y procesar, en fin, todo eso. Entonces, también en ese otro canal, por favor, búsquenlo, véanlo. Si les gusta, denos un like o comparta lo que usted tenga, suscríbase y nos estará ayudando a seguir avanzando. Porque todo lo que Dios me permitió aprender a través de mi vida, tanto en el rancho, criando vacas, produciendo leche con vacas lecheras, produciendo el alimento de ellos, como en la ciudad. Yo trabajé en Altos Hornos, he estado en las universidades. Mi vida fue siempre, ¿verdad?, en la industria pesada, pero en el área de la electricidad. Entonces vamos a estar dando consejos de todo esto. Amén. Quiero decirles, les amo en el amor del Señor. Y cualquier cosa les decía, pues háganoslo saber. En el nombre glorioso de Cristo. Y estaremos contestándole. Dios los bendiga. Y como decíamos cuando estábamos en el radio, la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación. Hasta luego.